Nuestro tema de fe para hoy, los amigos que nos han venido acompañando en todo este recorrido que hemos hecho desde Egipto hasta el Sinaí. Estamos ya en el monte del Sinaí. Moisés ya hizo los preparativos, ya ayunó, él mismo el día martes dijimos que ayunó 40 días y 40 noches, preparó a su pueblo, el pueblo limpió sus vestidos y también limpió su vida espiritual. Ahora dijimos que habían dos cosas que Dios había hecho con la mano, dimos la respuesta también, que Dios hizo al hombre con su mano y Dios hizo las tablas de la ley con su dedo. También dijimos que habían dos tablas y la pregunta era ¿por qué no una y por qué dos? Entonces el capítulo del libro de Mateo, en el capítulo 22 de Mateo, versos 34 al 40, está la respuesta cuando Jesús, a una pregunta de un escriba, él le dice y le sintetiza, le resume los 10 mandamientos. Dice, la ley de los profetas se resumen en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Allí está tácito los 10 mandamientos. No es que Dios los haya reducido a 2, sino que lo que hace Dios, si hay algún amigo que estudia español o sabe que cuando uno hace una síntesis de un texto, no es que le está quitando al valor al texto, sino que está haciendo un resumen de lo que dice la expresión o el libro o el texto que estamos leyendo o el párrafo. En este caso Jesús no está quitando los 10 mandamientos, sino está haciendo una síntesis porque el escriba que le está preguntando, él conoce, como buen escriba conoce el aspecto de la ley. Y Jesús se la resume a él. Entonces, habían 2 tablas, por eso Dios la resume en 2 mandamientos. Ahora, la otra pregunta que hicimos es, ¿cuántos mandamientos había en una tabla, en una piedra, la tabla de la ley, las tablas del testimonio? ¿Y cuántos mandamientos también habían en la otra tabla? ¿Okay? Entonces, muchas veces uno va a una librería y ve 5 y 5. Otros dicen que habían 3 y 7. Pues quiero contarle, mi amigo, que según las escrituras y de acuerdo al resumen que hace Jesús, hay 4 y 6. 4 mandamientos y 6 mandamientos. Yo les invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, donde se registran los 10 mandamientos de la ley de Dios. Está en Éxodo 20, del verso 1 al 17, y en el libro de Deuteronomios o repetición de la ley que se llamamos, en el capítulo 5 del verso 6 al 22, allí está también. En el Nuevo Testamento estos 10 mandamientos están esparcidos en todos los textos y en otro programa vamos a identificar texto por texto en el Nuevo Testamento cómo aparecen también los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, entonces resumimos, que la ley fue escrita por Dios, los 10 mandamientos, y tienen unas especificaciones exactas. En el capítulo 32 del libro de Éxodo, el verso 15, dice de la siguiente manera: volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas de ambos lados de una y otra cara. Las tablas, verso 16, las tablas eran obra de Dios. Eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. En el capítulo 31 y el verso 18 simplemente dice que fue escrita con el dedo de Dios. Pero en este capítulo 32, verso 15 del libro de Éxodo, es mucho más específica. Dice que las 2 tablas estaban escritas por ambos lados y fueron escritas con el dedo de Dios y era escritura de Dios. Hace un énfasis. ¿Por qué el énfasis? Porque resulta que Moisés en el desierto, para poder conducir ese pueblo durante todo este tiempo en el desierto, Moisés también escribió unas leyes. Hay unos números exactos, algunos hablan de 600, no se han puesto de acuerdo bien, pero yo menciono 615 leyes. Hay unos que se van por 615, otras por 600 y algo, 609. Pero bueno,
Yo tomo la posición de algunos expertos en la Biblia que dicen que eran 615 leyes escritas por Moisés. Por eso el énfasis, y los que me están escuchando, porque si usted hace diferencia aquí, vamos a notar por qué el énfasis de dice escritas con el dedo de Dios. Porque Dios no quería que nosotros confundiéramos las dos. En el capítulo 31 y el verso 24 del libro de Deuteronomios, allí usted encuentra la otra ley. Verso 24 del libro de Deuteronomios dice así: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro. Notemos una cosa, que el capítulo 32 de Éxodo, verso 15, hace el énfasis en piedra, escritas por ambos lados, escritas con el dedo de Dios y escritura de Dios. En este verso de Deuteronomios, capítulo 31, verso 24, dice: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro. Entonces, para los amigos que nos están escuchando, la Biblia describe dos leyes: la ley de los 10 mandamientos escritas por Dios y la ley de Moisés. O sea, Moisés escribe cerca de 615 leyes conductuales, leyes de comportamiento social, para que el pueblo pudiese conducirse en el desierto. ¿Y qué pasó? La pregunta es, ¿a dónde fueron puestas? O sea, si hay dos leyes, Moisés escribe una y Dios escribe la otra, la pregunta para hacerse es, ¿en dónde están colocadas? Y es una tareita que yo les quiero dejar para el próximo programa, en dónde están situadas esas dos leyes. O sea, ¿a dónde están situados los 10 mandamientos y en dónde están situados la ley de Moisés? Si nosotros podemos comprender eso, de ahí para adelante, cuando mencionemos los 10 mandamientos en los siguientes programas, vamos a poder identificar una ley y la otra ley, y por qué es importante saber esto. Así que esperamos en nuestra próxima edición de su programa Un Día a la Vez. Gracias por sintonizarnos. Dios les bendiga.